Tengan un cordial saludo y una especial bienvenida a esta exposición que se desarrolla desde la Maestría en Administración Campo Finanzas de la Universidad Cuauhtémoc, en el módulo de Proyecciones y Estrategias Financieras. El día de hoy estaremos abordando una temática interesante que, como lo vemos, tiene como nombre de actividad las tasas de interés. Y esta exposición será desarrollada por los estudiantes de maestría William Hernando Rocha Jacome, con matrícula ANCO 19425, y por el estudiante de maestría Yair José Guzmán Brieva, cuya matrícula es ANCO 19419. Sin ser más como preámbulo, iniciemos con el tema que nos trae a reunión en esta exposición, y es el que denominamos como tasas de interés. Pues teniendo en cuenta que esta es una presentación en la cual realizamos una exposición de algunos elementos que son importantes y claves al momento de hablar de lo que son las tasas de interés, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy en día, ¿cierto? En el diario trasegar, tanto personas individuales, personas naturales, como personas jurídicas, llámese empresas, organizaciones, etcétera, se encuentran involucradas en un conjunto de operaciones o transacciones financieras que requieren del apoyo de elementos indispensables tanto para las finanzas como para las matemáticas financieras, o como también se le denomina ingeniería económica. Y uno de estos elementos claves que es indispensable, porque lo vamos a requerir para hacer el cálculo de una posible financiación, de un préstamo, determinar cuáles son las cuotas de una anualidad que posiblemente vayamos a pagar unas cuotas periódicas o a cobrar unas cuotas periódicas, para hacer cálculo de valores futuros, hacer cálculo de valores presentes, establecer descuentos comerciales, ¿cierto? Cuando hablamos también de bonos, etcétera, de determinar cuáles son estos descuentos. Y este elemento clave obviamente son las tasas de interés, que son, digamos, la forma mediante la cual se mide lo que es el interés, que es aquella variación que tiene los recursos monetarios, ¿no? Que son colocados en alguna operación de tipo financiera. Entonces, para toda empresa, incluso para toda persona individual, natural, el conocer, el establecer, el tener un conocimiento que le permita un mayor análisis de cómo funcionan estas operaciones financieras, cómo puedo yo calcular el número de días de una negociación, determinar una tasa de interés, cuáles son los intereses que yo tengo que pagar por una deuda, etcétera. Esto es de relevante importancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos va a facilitar a nosotros, primero como personas naturales y segundo como miembros involucrados a una empresa, nos va a facilitar la toma de decisiones, ¿no? Al conocer estos conceptos, pues vamos a tomar mejores decisiones relacionadas a ¿qué? A la conveniencia de involucrar un conjunto de recursos en una operación financiera, en una transacción o en un negocio cualquiera, ¿cierto? Entonces, teniendo esto en cuenta, nos podemos hacer una pregunta básica o una pregunta elemental, y esta es: ¿qué es una tasa de interés, no? Y para ello, nosotros podemos iniciar explicando que una tasa de interés no es otra cosa que un indicador, ¿cierto? Es un indicador expresado como porcentaje, que lo que nos va a permitir a nosotros es medir el valor de los intereses. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta la variación que se genera sobre una cifra monetaria en el tiempo al realizar una operación financiera,
es a lo que nosotros le llamamos como que es un concepto fundamental de las matemáticas financieras, y es el que nosotros denominamos como el valor del dinero en el tiempo. Ahora, cuando nosotros medimos esa variación que se genera sobre una cifra monetaria, a esa variación, ¿cierto? Es a lo que nosotros le llamamos o le colocamos el nombre como intereses. Ahora, sin embargo, no es común expresar el valor de los intereses generados en una operación financiera en términos monetarios. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a emplear un indicador, que ese indicador se expresa en forma de porcentaje, y es a lo que nosotros llamamos la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés es aquel indicador que me va a permitir a mí medir cuál es el valor de los intereses que me están a mí representando una variación que se generó sobre una cifra monetaria cualquiera. Ahora, podemos nosotros decir que el tener un conocimiento sobre estos temas, sobre lo que es el concepto del valor del dinero en el tiempo, lo que es el interés, lo que es la tasa de interés, pues nos va a servir primero a nosotros como individuos, ¿no? Porque me va a permitir tomar decisiones sobre si debo cancelar el saldo de mi tarjeta de crédito tomando dinero prestado. Decisiones que tienen que ver con, por ejemplo, si debo comprar o arrendar un automóvil, un apartamento, o conservar el que tengo actualmente y continuar pagando un préstamo. Ese tipo de operaciones financieras que son del día a día de uno como individuo, pero también cuando uno está en un negocio, en una empresa, ¿cierto? Podemos con estas herramientas poder determinar si vamos a lograr el retorno requerido de una inversión que vayamos a realizar, si construimos o arrendamos las instalaciones de un nuevo local en una nueva ciudad, si es mejor fabricar los componentes de un producto que estamos elaborando o entregarlos a un outsourcing, etcétera, determinando cuál es la conveniencia, si seguir con el negocio como lo tenemos actualmente o con la nueva iniciativa de entregarlo a un outsourcing, la fabricación de una de las partes de mi producto, etcétera. En todo este tipo de transacciones y de operaciones, ¿cierto? Cuando yo negocio bonos en el mercado, cuando se negocian acciones, etcétera, siempre están involucrados estos conceptos que tienen que ver con las tasas de interés. Ahora, normalmente esto lo podemos representar, ¿cierto? Lo que es el porcentaje de la tasa de interés, que es uno de los elementos que a nosotros nos interesa en este momento, es mediante una sencilla fórmula como la que tenemos actualmente, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de la tasa de interés? Pues va a ser igual a tomar cuál es el interés que yo tengo acumulado por unidad de tiempo, ¿cierto? Recuerden que el interés no es otra cosa que esa variación que se genera sobre una cifra monetaria, ¿no? Entonces, supongan que yo tenía 1,000 pesos y ahora tengo 1,500 pesos. Entonces, esos 500 pesos que hay de 1,000 a 1,500 es la variación que se dio sobre esa cifra monetaria. Entonces, eso sería lo que colocaríamos acá como el interés acumulado por unidad de tiempo. Y los 1,000 pesos sería la cantidad original. Ahora, esto lo podemos expresar de forma sencilla con una fórmula donde lo que es el porcentaje de la tasa de interés lo llamamos I, ¿cierto? Que es la tasa de interés, que va a ser igual al valor de los intereses sobre la cantidad original, que también nosotros la llamamos como P, o que lo podemos denominar como un valor presente. Ahora, esto lo podemos ver en un ejemplo sencillo, ¿no? Y aquí lo tenemos.
Si usted coloca al inicio del año 100,000 pesos en una cuenta de ahorros y al finalizar el año recibe 120,000 pesos, el dinero depositado sufrió una variación, ¿cierto? A cabo de ese año. ¿Y esa variación de cuánto fue? De 20,000 pesos. Lo podemos ver teniendo en cuenta esos valores acá, ¿no? El valor presente o la cantidad original es 100,000 pesos. El valor futuro, ¿cierto? O el valor que vamos a recibir al finalizar el año es de 120,000 pesos. La variación que hay entre una cifra monetaria y la otra, entre el valor presente y el valor futuro, es de 20,000 pesos. Ese 20,000 pesos es lo que nosotros llamamos intereses, ¿cierto? Que es una cifra monetaria. Ahora, para yo conocer cuál es la tasa de interés involucrada en esta operación financiera, pues lo que hago es utilizar la fórmula que ya teníamos establecida anteriormente, ¿no? Y aquí podemos ver el procedimiento desarrollado, ¿no? Inicialmente calculamos cuál es la variación, ¿no? Entonces aquí tenemos I, que es igual a F menos P. Entonces I es igual a 120,000 menos 100,000 pesos. Eso me va a dar 20,000 pesos a mí. Ahora, al aplicar la fórmula para hallar la tasa de interés, que tasa de interés es igual a los intereses generados en la operación financiera sobre la cantidad original o valor presente, pues tenemos que I es igual a 20,000, que es la variación que se dio entre estas dos cifras monetarias, sobre 100,000 pesos, que es la cantidad original o valor presente, y eso nos va a dar un valor de 0,20. Ahora, tasa de interés igual a 0,20 por 100, para que nos dé, lo expresemos en porcentaje. Entonces esto nos da un valor del 20%. Entonces la tasa de interés implícita en esta operación financiera sencilla, ¿cierto? Donde ahorrábamos 100,000 pesos y al cabo de un año teníamos 120,000 pesos, donde hubo una variación monetaria de 20,000 pesos, es del 20%. Ahora, las tasas de interés tienden a clasificarse, ¿no? Se clasifican y las tasas de interés que son más empleadas o más utilizadas con mayor frecuencia, nosotros las conocemos con el nombre de interés simple. ¿Qué es el interés simple? Pues como vemos acá, interés simple nos dice que es aquel donde los intereses devengados en un periodo no ganan intereses en los periodos siguientes. Ese es el concepto básico de lo que es el interés simple. Y el otro tipo de interés que conocemos o manejamos con frecuencia es al que denominamos como interés compuesto. Y el interés compuesto es aquel que al final del periodo capitaliza los intereses causados en el periodo inmediatamente anterior. Como vemos, hay una diferencia clara entre los dos tipos de interés, el interés simple y el interés compuesto. ¿Cuál es esa diferencia clara? La capitalización. El interés compuesto es el que capitaliza los intereses causados en el periodo inmediatamente anterior. En cambio, el interés simple, los intereses devengados en un periodo no ganan intereses en los periodos siguientes. Entonces, ahora que conocemos cuál es la clasificación básica de estas tasas de interés, que conocemos el interés simple y el interés compuesto, pues veamos inicialmente qué es el interés simple. Ya conocemos qué es el interés simple. Veamos sus principales características. Ahora, características del interés simple. La primera de ellas, y que está relacionada al capital inicial, nos dice que el capital inicial en una transacción que desarrollamos con interés simple no varía durante todo el tiempo de la operación financiera, ya que los intereses no se capitalizan. Ahora tenemos que tener en cuenta que esta condición se cumple siempre que no se haga abono al capital principal, porque si yo hago abonos al capital principal,
obvio que el capital inicial va a variar, ¿no? Esto en el caso de que hayan pagos sobre el capital inicial, los intereses se calcularían sobre el capital insoluto, ¿no? O sea, sobre aquel dinero que yo estoy debiendo una vez yo hice mis abonos. Ahora, otra característica primordial del interés simple que se relaciona a la tasa de interés, y es que como consecuencia de la característica mencionada anteriormente, la tasa de interés siempre se aplicará sobre el mismo capital, es decir, sobre el capital inicial o sobre el capital insoluto si fue que se hizo abonos o pagos sobre el capital inicial. Y una tercera característica básica del interés simple que está relacionada con la variación monetaria que se da al realizar la transacción financiera que denominamos como intereses, y es que por la misma razón descrita anteriormente, puede decirse que los intereses serán siempre iguales en cada periodo o menores si hemos hecho abonos al capital principal, ¿no? Entonces, estos son unos elementos o características que son claves o importantes al momento de nosotros hablar sobre el interés simple. Ahora, veamos cómo se calcula el interés simple. Para hallarlo, nosotros utilizamos una sencilla fórmula, ¿no? Y es la que tenemos en pantalla. Esto lo que significa es I es igual al valor de los intereses. P es igual al capital. I minúscula es igual a la tasa de interés, que la expresamos como decimal. Y N es lo que nosotros llamamos como el tiempo, ¿no? Entonces, estas son las variables que conforman la fórmula del cálculo del interés simple. Obvio, esto es solo para calcular el monto de los intereses que se lleva a cabo en una transacción financiera con interés simple. Porque recordemos que existen muchas operaciones que se hacen con interés simple. Yo puedo hallar valores futuros con interés simple, valores presentes con interés simple. Puedo hallar N, que es el número de días o tiempo de negociación en una transacción financiera con interés simple. Y también puedo hallar la tasa de interés. O sea, esos cuatro elementos yo los puedo hallar cuando hago cálculos que involucren el interés simple. Ahora, veamos un ejemplo, ¿cierto? Y el ejemplo nos dice lo siguiente. Ascanio Bola 8 tiene un capital de 1.200.000 pesos. Invierte este capital a una tasa del 36% anual simple. Ahora me preguntan, calcula el valor de los intereses mensuales simples. Y aquí ya estamos viendo un procedimiento que debemos tener en cuenta, que es que la tasa de interés simple me la están entregando anual, ¿cierto? El 36% anual. Y me están pidiendo que calcule cuál es el valor de los intereses mensuales simples. Entonces, para yo poder hallar este valor, pues aplico la fórmula que habíamos establecido inicialmente, donde es valor de los intereses igual a P, que es el valor presente o el capital que vamos a involucrar en esta operación financiera, que para nuestro caso es 1.200.000 pesos, y que es la tasa de interés, y N, que es el tiempo, ¿no? Para este caso estamos hablando de un año, ¿ya? Pero nos están pidiendo el valor de los intereses mensuales, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar yo mensualmente por esos recursos, ¿no? Entonces, como es mensualmente, lo que me interesa es un periodo, un mes. Ahora, para realizar este cálculo hacemos lo siguiente, ¿no? Valor de los intereses igual al capital, 1.200.000 pesos, multiplicado por 0.36. ¿Por qué 0.36? Recordemos que I es la tasa de interés expresada en decimales, ¿no?
Ahora 0,36 entre 12, porque son 12 meses que tiene un año, multiplicado por 1 porque queremos saber cuáles son los intereses de un periodo, ¿no? Y eso nos da un valor de 36,000 pesos. ¿Qué nos dice esto? Pues que el interés mensual simple de una operación desarrollada con un capital de 1.200.000 pesos, es la suma de 36,000 pesos. Esto es un ejemplo de lo que es una transacción, o sea, el cálculo del valor de los intereses utilizando el interés simple. Como mencionamos anteriormente, el interés simple lo podemos utilizar también para calcular el interés comercial y real o exacto en una operación financiera que nos la planteen teniendo en cuenta un número de días determinado. Por ejemplo, yo podría trabajar esto. ¿Cuál es el interés que me produce en 35 días? Y yo el 0,36 lo divido entre 360 o entre 365. Si lo que quiero es calcular un interés comercial que es de 360 días. O lo que quiero es calcular un interés real o exacto que es bajo 365 días. Entonces yo dividiría 0,36 entre el número de días. Aquí serían 360 o 365. Dependiendo si es interés comercial o es interés real. Multiplicado por el número de días que me están indagando, ¿no? Si eran 35 días, entonces aquí 0,36 sobre 360, por ejemplo, por 35 días. Y así podemos calcular cuál es el interés comercial, el interés real, calcular el número de días entre fechas, ¿no? Calcular un valor futuro a interés simple, que sería una fórmula F igual a P multiplicado por 1 más N por la tasa de interés. Y así sucesivamente. Entonces con esto hemos visto hasta el momento unas breves definiciones de lo que es el interés simple y el interés compuesto, que son las formas en las que se clasifican los intereses. Vimos que es una tasa de interés. Acabamos de ver un ejemplo sencillo de cómo calcular los intereses en una operación con interés simple. Y a continuación, entonces, le doy el paso a mi compañero Yair José Guzmán Brieva para que continúe con la explicación de lo que es la tasa de interés compuesto. Ha sido un placer contar con su presencia. Nos vemos en una próxima entrega. Buenos días, mi nombre es Yair José Guzmán Brieva, estudiante de la maestría en administración con énfasis en finanzas. Continúo la exposición del compañero William Rocha. En este momento estaremos hablando del interés compuesto. A diferencia del interés simple, el interés compuesto va acumulando intereses al capital, haciendo que el capital sea cada vez mayor. Dentro de esto tenemos tres conceptos fundamentales. El capital inicial, que es el capital con que se inicia en cada periodo. En algunos textos o ejercicios los generalizan como el capital en el cual se inicia el ejercicio que se esté desarrollando. Pero a portas de esta exposición, el capital inicial siempre lo estaremos llamando como el capital que da inicio al periodo N que estemos trabajando. En ese periodo, se causan una serie de intereses. Estos intereses pueden ser causados al inicio o al final, dependiendo de los pactos, negociaciones o legislación de cada país. En Colombia, lo más común es que los intereses se generen al final del periodo. Cuando llega el día 30 y hay un corte y se calculan los intereses sobre ese periodo, excepto que tengas un contrato en el cual se estén generando los intereses en un periodo mucho menor o se estén generando en tiempo real, elementos que no son muy comunes en la cultura bancaria y financiera colombiana. Cuando llega el día 30 y se generan los intereses, si estos no son pagados
inmediatamente, pasan a transformarse en capital base para el siguiente periodo. Algunos países tienen algunas limitaciones o controles para esto, para evitar que se estén cobrando demasiado intereses sobre intereses y generan elementos como conceptos como la usura, que son las tasas de intereses máximas las que se podría cobrar, para tratar de evitar que se pierda el control sobre el mercado financiero y bancario. Evitar que sucedan cosas como la subprime en Estados Unidos, cuando se le hicieron préstamos a ciudadanos para compra de casas, hipotecas, las cuales no tenían capacidad de pago, y obviamente sucede lo que estamos hablando acá. Cuando terminaba el mes, no se pagaba la cuota de la hipoteca, los intereses iban a pasar a ese capital, y sobre ese capital, más intereses, se calculaba los intereses del siguiente periodo. Obviamente esas deudas fueron creciendo y fueron impagables, aunado a que muchas de esas hipotecas serán empaquetadas a través de unos nuevos instrumentos financieros y vendidos a terceros, lo que generó un impacto muy fuerte en la economía norteamericana y por extensión en la economía mundial. Lo único similar hasta el momento fue la quiebra del Viernes Negro de 1929. La tasa de interés, ya nuestro compañero había hecho una definición sobre la tasa de interés, simplemente es el uso que se le da por el dinero. Nos podemos imaginar el dinero como un bien sobre el cual a ti se te entrega y tú tienes que pagar un comillas arriendo sobre ese bien. Si tú no lo pagas, se te va acumulando para el mes siguiente. De acuerdo a si vas a ser parte del capital, entonces tendríamos interés simple o interés compuesto. Entonces se va aplicando la tasa de interés sobre ese capital que va creciendo cada vez. Esa tasa de interés puede ser fija o puede ser variable de acuerdo al contrato que se haya realizado para poder obtener esos recursos. En Colombia es muy común, en el caso de nuestro país, que la mayoría de los préstamos se hagan a tasas de interés fijas. Y los intereses cada vez van a ser mayores porque se están aplicando sobre un capital mucho mayor. Un ejemplo cualquiera. En este ejemplo, se está invirtiendo 1 millón de pesos durante 6 meses en una corporación que rinde una tasa de interés del 3% mensual. No estamos entrando en la definición de si los intereses son reales, nominales, porque hace parte de otra clase y de otra discusión. Se desea saber cuánto dinero se tendrá acumulado al final del 6º mes. Una de las herramientas más comunes para tratar estos ejercicios o explicarlos de una forma gráfica es realizar un flujo de caja, en el cual tenemos una flecha hacia abajo, que significa que hay un egreso, en este caso para el inversor, y las flechas hacia arriba representan que hay una serie de ingresos en unos periodos de tiempo específicos. Cada uno de estos periodos va generando una serie de pagos, son capitales más intereses, los cuales veremos a continuación. En el primer mes, la persona se le paga un 3% de los intereses. Se sobreentiende que estos intereses no son entregados inmediatamente a la persona, sino que van a ser entregados completos a los 6 meses. En este primer periodo, la persona tiene el 1 millón de pesos que invirtió más 3%, que equivale a 30.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que el saldo final para el periodo 1 es 1.030.000. El saldo final del periodo 1 es básicamente el saldo inicial para el periodo 2. El periodo 2 inicia con 1.030.000, al cual se le aplica un 3%. Como se puede observar,
en este 900 de acá, estos 900 pesos de aquí, básicamente equivalen al 3% de los intereses generados en el periodo anterior, o sea, sería el 3% de los 30.000 anteriores, que se va, como esto se acumularon a capital, entonces sigue aumentando. Y tendríamos como resultado 1.060.900. Periodo 3, 1.060.900, al cual se le calcula el 3% y llegamos a 1.092.727. Continuamos de la misma forma hasta el último periodo. En el último periodo tendríamos 1.194.000 con 52 pesos y 29 centavos. ¿Fruto de qué? De la acumulación. Si esto fuese interés simple, tendríamos el 3% multiplicado por los 5 periodos, o sea, 30.000 por los 5 periodos, y tendríamos en el periodo, 6 periodos, perdón, tendríamos en el sexto periodo 1.180.000. Pero como los intereses se van acumulando al capital para generar intereses mucho más grandes, entonces nosotros tenemos 1.194.000. Tenemos 14.052 pesos con 29 centavos por encima de lo que sería interés simple. Si esto fuesen cuotas o otro tipo de escenarios, nosotros podríamos aquí empezar a hacer cálculos de valores presentes netos, cálculos de tasas de tasas de interés de retorno y otros indicadores similares que se apoyan todos en este conocimiento de interés compuesto. La fórmula fundamental para poder calcular es que el valor futuro es igual al valor presente, si estamos en el primer periodo sería el capital inicial, que multiplica a 1 más el interés a la n periodos. Este a la n periodos es diferente por n periodos al interés simple. Al elevarlo, está acumulando, lo que hemos repetido en varias ocasiones anteriores, está acumulando esos intereses. Si reemplazamos, el valor futuro sería a 1.000.000, que multiplica a 1 más 0,03 a la 6. Si lo resolvemos con cualquier calculadora, el CER tiene excelentes funciones financieras, entonces tendríamos que el resultado sería 1.194.052,29. En interés utilizaremos la función en Excel utilizaremos la función de valor futuro. Como habíamos mencionado antes, si miramos el dinero como un bien que se transa en el mercado, como cualquier otro tipo de bien, pero a diferencia de otros bienes, usted este no se consume y desaparece, sino que usted lo usa y lo regresa. Usted estaría pagando como un tipo de arriendo por él. Ahora, suponga que usted su arriendo lo liquida mensualmente, pero se lo tiene que pagar a su arrendador semestralmente. El arrendador perfectamente puede decirle, cuando culmina el primer periodo, tú tienes mi dinero del arriendo, pero no me lo estás pagando inmediatamente. Si lo hicieras, yo podría invertir ese dinero en alguna otra cosa, lo que conocemos como costo de oportunidad. O sea, mi dinero está ayudando a generar dinero, así que yo tengo que ser partícipe de ese proceso. Entonces, por eso, si no me lo pagas ahora, inmediatamente, cuando termina cada periodo de liquidación, entonces cada periodo de liquidación tú me tienes que compensar por ese costo de oportunidad que yo estoy perdiendo, ya que tú estás utilizando mi dinero. Entonces se puede considerar al interés como un valor compensatorio por el uso de ese dinero.
Cada vez que una persona natural o una empresa o organización lleva a cabo un crédito, operaciones financieras, debe recibir algo a cambio de dos cosas importantes. La primera, el riesgo. Y aquí las entidades tienen unos mecanismos para medir el riesgo de no pago, por ejemplo, o el riesgo de que sucedan eventos, riesgo que sirve para algunos instrumentos financieros como los futuros, por ejemplo. Cuando usted compra a futuro minerales porque tiene una empresa metalmecánica, usted está pagando una compensación por el riesgo. Además del costo de oportunidad que usted está asumiendo por involucrarse en ese negocio. Eso se llama interés. ¿Y cómo lo medimos? A través de la tasa de interés. Son conceptos que son básicos y fundamentales para las matemáticas financieras, para las finanzas, para proyectos, para presupuestos, para inversiones, para la economía, para econometría. Es fundamental para cualquier persona que esté pensando en gerenciar cualquier tipo de organización, porque las organizaciones necesitan recursos para poder trabajar y crecer. Pero esos recursos tienen un costo en el mercado financiero, que es el interés, otra forma de verlo. El manejar estos conceptos nos permiten a nosotros tomar mejores decisiones en este campo. Si la empresa necesita recursos para poder crecer, como habíamos comentado anteriormente, y el gerente no tiene los conocimientos adecuados, puede que termine tomando un préstamo de un banco a una tasa de interés mucho más alta de la que habría tomado si hubiese sabido negociar con ese u otros bancos. Esos intereses más altos, obviamente, van a afectar los costos de producción de esa empresa, lo que va a afectar el precio de mercado y o los beneficios de la organización. Al afectar el precio de mercado, porque estás pagando una tasa de interés mucho más alta por tu desconocimiento, tu producto se vuelve menos competitivo frente a la competencia que está vendiendo a una tasa a un precio mucho menor. Si afectas los beneficios de la organización, para los inversores es posible, volvemos al concepto de costo de oportunidad, para los inversores es posible que mantenerse en esa empresa o seguir invirtiendo en ella no sea un negocio que ellos puedan asumir y preferirían retirarse, lo que podría llevar en un momento dado a que la empresa saliese del mercado, con todas las repercusiones que tiene esto en el tejido empresarial y social. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado.